Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo otra obra clásica que es un ícono del género picaresco. Sin embargo, desarrolla algunas diferencias frente a otros y puntualmente voy a destacar dos frente al Lazarillo de Tormes. Me gusta mucho la forma en cómo el autor resalta que algunas acciones son premiadas por la sociedad. Yo, como era muchacho y veía que me alababan el ingenio con que salía de estas aventuras, animábame para hacer otras más. Me gusta porque nos invita a reflexionar sobre el poder de la risa, sobre su función social para reprimir o para alabar algunas actividades y por supuesto sobre el entretenimiento en general. Se trata de la historia de la vida del buscón de Francisco de Quevedo. Esta obra, de forma similar al Lazarillo de Tormes, nos va a contar la historia de la vida de Don Pablos. Nos va a contar de sus andanzas como estudiante, en cómo engaña a algunos, en cómo se estrella con personas que le enseñan lecciones de vida y cómo también debe hacer frente a la vida a través de su ingenio y sus recursos. Así como en el Lazarillo de Tormes, también al interactuar con estas personas y estos personajes, va a aprovechar para hacer la crítica sobre sus hipocresías y sus actividades. Nos va a hablar de su relación con la religión, con los clérigos, con caballeros también pobres y caídos en desgracia, con ladrones, con venteros, que de alguna manera me recordó algunas escenas y hechos relatados por Cervantes en Don Quijote de la Mancha, con mendigos y hospederos y estafadores en general, así como también verse sometido a la justicia. Y precisamente en relación con Don Quijote de la Mancha tenemos algunas chanzas, como el manteo, que si lo traemos a la época actual resultan mucho más crueles, incluso más crueles que las relatadas en el Lazarillo de Tormes. Cuando por ejemplo nos dice que quisieron tras esto darme de pescozones, pero no había dónde, sin llevarse en las manos la mitad del afeite de mi negra capa, ya blanca por mis pecados. Dejáronme e iba hecho aljofaina de viejo a pura saliva. Donde estas imágenes resultan algo aberrantes. Pero la relación no se queda solo allí, también está en alguno que otro personaje con el cual se topa, que tiene algún grado de locura o idealismo, como el Don Quijote. El huésped se daba a los diablos de que lo despertase, y tanto le molestó que le llamó loco, y con esto se subió y me dijo que si me quería levantar, vería la treta tan famosa que había hallado contra el turco y sus alfanjes. Y decía que luego se la quería ir a enseñar al rey por ser en favor de los católicos. En esto amaneció, vestímonos todos y pagamos la posada. Hicieron los amigos a él y al maestro, el cual se apartó diciendo que lo que alegaba mi compañero era bueno, pero que hacía más locos que diestros, porque los más, por lo menos, no lo entendían. Y estas relaciones tan interesantes entre la literatura son enriquecedoras, no solamente por los lugares comunes y los personajes comunes, sino también para destacar esas grandes diferencias o como esa mirada más detallada a esos personajes. Como si este loco, de alguna manera, fuera un llamamiento a que profundicemos en Don Quijote. Ahondando más en este tema común con Don Quijote de la Mancha, también vemos que se destaca la figura del poeta o de los dramaturgos o escritores de teatro. Nos dice así: díjome que no era suyo nada de la comedia, sino que de un paso de uno y otro había hecho la capa de pobre, de remiendo, y que el daño no había estado sino en lo mal surcido. Confesóme que los farsantes que hacían comedias, todo los obligaba a restitución, porque se aprovechaban de cuanto habían representado y que era muy fácil, y que el interés de sacar 300 o 400 reales les ponían a aquellos riesgos.
Lo otro, que como andaban por esos lugares y les leen los unos y otros comedias, tomábanlas para verlas y hurtábanselas, y con añadir una necedad y quitar una cosa bien dicha, decían que era suya. Y declaróme cómo no había habido farsantes jamás que supiesen hacer una copla de otra manera. Como les digo, aquí profundiza no solamente sobre las costumbres de los buscones, de los estafadores y quienes engañan, sino aquí también haciendo una crítica literaria sobre los dramaturgos. En esos niveles narrativos similares a los de Don Quijote, vemos esa gran profundidad que enriquece la literatura. Esta otra crítica sobre algunos poetas demasiado conceptuales que me recordó a Sully Proudhon, pareciera también hacerse una autocrítica al simbolismo que Quevedo presenta en algunas de sus obras. Nos dice: ítem, habiendo considerado que esta secta infernal de hombres condenados a perpetuo concepto, despedazadores de vocablos y volteadores de razones, ha pegado el dicho achaque de poesía a las mujeres, declaramos que nos tenemos por desquitados con este mal que las hemos hecho del que nos hicieron al principio del mundo. En este pasaje me gusta especialmente la referencia que hace a las mujeres. Es un tema que en otras obras he encontrado en por qué se hace responsable a las mujeres de los males del mundo. Pero es algo que desarrollaré en otro video. Ahora bien, me parece que hay dos diferencias fundamentales con el Lazarillo. La primera es la crueldad tan demarcada que se nos presenta en algunos de los hechos, tales como algunos castigos. Y por el otro, que si bien el Lazarillo nos presenta una historia de crecimiento donde a pesar de las burlas, él hace su vida de manera mucho más honesta, o dejando atrás los hábitos picarescos, vamos a ver que aquí él sencillamente nos dice que no puede renunciar a su naturaleza. Es decir, se mantendrá engañando. Dice así: yo que vi que duraba mucho este negocio y más la fortuna en perseguirnos, no descarmentado, que no soy tan cuerdo, sino de cansado como obstinado pecador, determiné, consultándolo primero con la Grajales, de pasarme a Indias con ella, a ver si mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte. Y fueme peor, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Me parece un cierre magistral y muy profundo. Nos deja ver sobre la naturaleza humana y también sobre la vida que llevan algunos. Hay unos pasajes que me gustan especialmente por la profundidad que tienen frente a la sociedad en general. Nos dice: al fin yo salí tan bien quisto del pueblo que dejé con mi ausencia a la mitad del llorando y a la otra mitad riéndose de los que lloraban. Este pasaje me gusta especialmente porque nos muestra una característica subversiva en la risa y en cómo a algunos un hecho puede ser jocoso y para otros muy trágico. Nos muestra el carácter cruel que hay en mucha risa. Un tema que abordamos especialmente en la obra de Bergson, La risa. O también algunas actitudes recursivas ante la vida y que de alguna manera nos recuerdan al estoicismo o al epicureísmo en su actitud. Ya se ve en prosperidad y con dinero y ya se ve en el hospital, pero en fin, se vive y el que se sabe bandear es rey con poco que tenga. ¿Y cómo no ver acá que la necesidad es la madre de todos los inventos? Grandes gracias di a Dios viendo cuánto dio a los hombres en darles industria, ya que les quitase riquezas. Y finalmente, uno de los pasajes iniciales que más invitan a la reflexión, porque resulta en verdad muy ambiguo. Nos dice así: roguéle que me declarase si pudiera haberle desmentido con verdad, o que me dijese si me había concebido a escote entre muchos, o si era hijo de mi padre. Rióse y dijo: ah, Noramasa, ¿eso sabes decir? No serás bobo, gracias tienes. Muy bien hiciste en quebrarle la cabeza, que esas cosas, aunque sean verdad, no se han de decir.
Este pasaje me gusta porque resulta cómico, resulta también cierto en cómo muchos niños se pelean por lo que dicen de sus madres, pero ella no le confirma ni lo uno ni lo otro. Solamente habla sobre las buenas maneras y sobre lo que se debe o no decir. También me gustó porque me evocó la historia de Pilar Quintana en Los Abismos, cuando hay padres que no quieren a sus hijos, pero no por eso se debe manifestar o se debe decir. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa historia, se rían, se asombren con las ocurrencias, vean cómo muchas han sido llevadas al cine, ya que tienen los lugares comunes de los estafadores y jugadores. Y por supuesto, que se animen a dejarme sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.